Esta clase va a estar dedicada a tres de las fuentes: la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando hablamos de las fuentes, dijimos que había fuentes formales y fuentes materiales. La costumbre es una fuente formal del derecho, la costumbre jurídica, y vamos a ver cómo la regula el derecho civil argentino. ¿Qué es la costumbre? Es la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por parte de los miembros de una comunidad social con la convicción de que el mismo, ese comportamiento, responde a una necesidad jurídica. Cuando hablamos de costumbre estamos hablando, por lo tanto, de una conducta que se repite, que es generalizada de forma uniforme, pero no es simplemente cualquier conducta repetida, sino que existe una convicción de que eso es un deber jurídico. Ahí estamos ante costumbre como fuente del derecho. Este elemento es muy importante tener en cuenta, y así se ha distinguido en dos grandes elementos de la costumbre. El elemento objetivo o corpus, que es esta repetición de un comportamiento por cierto tiempo, razonablemente prolongado por parte de los miembros de una comunidad, y después el animus o el elemento subjetivo, que es la convicción que tienen los miembros de esa comunidad de la obligatoriedad de esa conducta. Este elemento nos permite distinguir la costumbre de cualquier otro uso social. Yo puedo tener una costumbre de, no sé, de ir a un café y pedir siempre lo mismo, pero no es que tenga un deber jurídico, o sea, no es que el día que no fui, voy todos los días y dejé de ir, entonces al día siguiente me cobran el doble, porque dicen, usted nos debe el de ayer, porque usted ayer quebró la costumbre, usted tiene la obligación de venir. No, yo no me obligué a consumir en ese café todos los días. Y esto es un ejemplo trivial, tonto, pero bueno, evidentemente que para demostrar que existe una costumbre, ciertamente hay que demostrar esta observancia constante de un comportamiento, pero con la convicción de que se trata de un deber jurídico. La costumbre tuvo una decisiva importancia a lo largo de la historia, especialmente en el derecho comercial, hay que decirlo, estamos ante un código civil y comercial, el derecho comercial sigue teniendo un montón de importancia, y la costumbre fue durante muchísimo tiempo la más importante fuente. Tuvo el profesor Salerno, recogido después por Budano Roy, ha hecho un relevamiento, por ejemplo, de la costumbre, cómo ha influido en institutos típicos del derecho francés, del Código Civil francés, que de ahí nosotros los tomamos. El patrimonio como garantía de los acreedores, es decir, esa expectativa que tienen los acreedores de cobrarse, pudiendo exigir y, por así decirlo, ejecutar coactivamente, coercitivamente el patrimonio, los bienes de su deudor, la fuerza vinculante de los contratos entre las partes, el llamado pacta sunt servanda, es decir, los pactos deben cumplirse, deben honrarse, la irrevocabilidad de las donaciones, que el cómputo de la prescripción comience el día de la exigibilidad de una obligación. Todas estas cuestiones surgieron del derecho consuetudinario en Francia y después fueron recogidos por el Código francés y allí pasaban a los distintos ordenamientos jurídicos. Entonces la costumbre tiene una decisiva importancia en generar institutos que hoy están en nuestro derecho. Pero además la costumbre tuvo una importancia y sigue teniendo en materia comercial y en muchas materias vinculadas con los contratos. Por eso sigue siendo una fuente formal importante. Lógicamente en nuestro tiempo le damos mayor relevancia a la ley porque ha tomado ese carácter, pero sigue estando presente entonces la costumbre como fuente formal. Es muy importante, para hacer un encuadre de este tema, distinguir tres tipos de costumbre. El primero es la costumbre secundum legem. La secundum legem es aquella que rige cuando la ley delega en la costumbre la atribución de regular una cierta situación. Por ejemplo, el artículo 1255 sobre el precio de los contratos de obras y servicios, que se regulará por los usos y costumbres, que es una de las referencias a las que remite para ver cómo, por lo que pactaron las partes, o por los usos y costumbres, o por la legislación local. Esto es lo que se llama secundum legem, es decir, la costumbre tiene su autoridad de alguna manera delegada por la propia ley. La ley dice, bueno, en esta materia yo delego, yo
le doy paso a que lo que la costumbre diga, a lo que los usos y costumbres de una zona determinada dispongan. La costumbre praeterlegem es aquella costumbre que rige en ausencia de una disposición legal. Si en cierta materia nunca hubo una ley que regulara un tema, pero existió una costumbre, por ejemplo en nuestro país durante años no hubo ley sobre el nombre, pero existían costumbres sobre el nombre, esas costumbres regulaban lo relativo al nombre, hasta que salió la ley 18.248 que reguló el nombre de las personas físicas, en aquel momento personas físicas. Praeterlegem, es decir, en situaciones no regladas legalmente, más allá de la ley significa praeterlegem. Es decir, es una situación que va más allá de lo que la ley dice. La ley no contempló esa situación. Y finalmente, la costumbre contralegem es aquella costumbre que contradice una disposición legal expresa. Y esto, claro, lógicamente en principio no es válido, salvo que sea muy evidente. Por ejemplo, había una norma en Francia que establecía una prohibición para que las mujeres usen pantalones que estuvo vigente hasta el 2010. Ciertamente habían cambiado muchísimo las costumbres y esto ya había había sido derogada esa ley, pero bueno, era una costumbre que iba en contra del contenido de una ley, digamos. Bien, veamos qué dice el Código Civil y Comercial de Argentina sobre esta materia. Bueno, en el Código de Vélez, tal como venían los antecedentes, antes del Código Civil y Comercial, tenemos que decir, los usos y costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos, es decir, secundum legem, o en situaciones no regladas legalmente, praeterlegem. No decía nada sobre la contralegem. Esto es lo que decía el Código. Pero la costumbre también tenía mucha importancia en el Código de Comercio. Recordemos que el Código Civil y Comercial unifica la materia. El Código de Comercio, en su título preliminar, artículo 2, decía, en las materias en las que las convenciones particulares pueden derogar la ley, la naturaleza de los actos autoriza al juez a indagar si es de la esencia del acto referirse a la costumbre para dar a los contratos y a los hechos y al efecto que deben tener según la voluntad presunta de las partes. Acá remite al valor de la costumbre. Y el artículo 5 también decía, las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio o para interpretar los actos de convenciones mercantiles. Fíjense qué importante entre los comerciantes, de aquellos que realizan actos de comercio, que se dedican de manera habitual y corriente a ello, que es la costumbre. Es decir, existe como una convicción de que estamos obligados por lo que las costumbres de nuestro gremio, así se lo entendía, obligan. Vamos al Código Civil Comercial. Bueno, en el artículo 1 tenemos en la última parte la frase que remite a la costumbre como fuente. Recordemos que el artículo 1 se llama fuentes y aplicación y justamente dentro de las fuentes señala el valor de la costumbre. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derechos. Vemos aquí que aparece usos, prácticas y costumbres como vinculantes, fuente formal de derecho. ¿En qué caso? Primero, cuando la ley se refiere a ellos, esto es la secundum legem, pero también cuando las partes se refieren a ellos, es decir, las partes pueden pactar que van a regir su relación jurídica en alguno de sus aspectos, que sea, por supuesto, que no vaya en contra de la ley, conforme a las costumbres. Entonces, también cuando las partes se refieren, la costumbre es vinculante. En situaciones no regladas legalmente, esto está igual que el artículo 17 que habíamos visto antes, y siempre que no sean contrarias a derecho. Esto se incorpora, es decir, que no sean contrarias al ordenamiento jurídico en su conjunto, a derecho, que significaría lo justo. Recordemos que acá el código en el artículo 1, y en el capítulo 1, el título preliminar, que estamos en eso, estamos en el título preliminar, capítulo 1, derecho se llama, capítulo 2 se llamaba la ley, quiere decir que el derecho es más que la ley. Entonces acá la palabra derecho quiere significar algo más que la ley. Entonces la costumbre en el Código Civil está contemplada en el artículo 1 con esta fuerza. También el artículo 964 es importante en materia de contratos. El contenido del contrato se integra con las normas indisponibles, o sea, las normas imperativas, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles,
las normas supletorias y los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o que sean ampliamente conocidos y regulados y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato. Es decir que acá también vemos la aplicación de los usos y prácticas del lugar a el contrato. Entonces, si en un lugar determinado las cosas se suelen hacer de esa manera, y eso es, existe la convicción jurídica, eso se convierte en fuente formal para integrar cómo debe interpretarse ese contrato. Además de la ley, que es imperativa, la ley supletoria, aparece la costumbre entonces como fuente formal con este orden en el 964. En el 970 también señala que cuando hay contratos innominados, es decir, que contratos que los innominados son aquellos que la ley no los regula, que surgen de la libre creatividad de las partes, y así hubo muchos a lo largo del tiempo que después resultaron nominados. Por ejemplo, el leasing empezó como un contrato innominado, pues no estaba en el código de Vélez el leasing, empezó y hoy está regulado. Los contratos innominados se rigen por la voluntad de las partes, por las normas generales de contratos y obligaciones, por los usos y prácticas del lugar de celebración. Nuevamente aquí aparece la costumbre regulando los contratos innominados. Y las disposiciones de los contratos nominados que sean afines. La costumbre también aparece en el artículo 1063 cuando habla de interpretación, ¿no? El 1063 está ubicado en el capítulo referido a la interpretación de los contratos, y acá señala que las palabras en un contrato deben entenderse en el significado que se les da el uso general, salvo que tengan un significado específico por la ley, por las partes o por los usos y prácticas del lugar de celebración. Como vemos, en materia contractual hay una fuerte presencia del factor de costumbre, ya sea en el 964 para integrar el contrato, en el 970 para los contratos innominados, o en el 1063 para interpretar. Vale señalar que integrar e interpretar no son lo mismo. Integrar es cuando yo tengo que determinar qué cláusulas existen. Entonces, si un contrato no dice nada sobre un tema, me voy a la ley, me voy a la ley imperativa, me voy a la ley supletoria y después vienen los usos y prácticas. Y ese uso y práctica se integra, es decir, es como parte del contenido. Por otra parte, está el problema de interpretar. Interpretar es determinar el alcance y sentido de una cláusula. Y esto es lo que se hace es uno de los criterios, porque el código trae varios, en estos artículos que rodean el 1063, trae varios criterios de interpretación de los actos, y uno de los criterios para interpretar las palabras son los usos y prácticas del lugar. Finalmente, en el derecho internacional privado también aparecen con mucha importancia los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres o principios de derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato. Hay una remisión específica de las partes que tornan aplicables las costumbres, usos y prácticas comerciales aceptados. Nuevamente tenemos distintas normas que refuerzan la misma idea que ya teníamos en el artículo primero. Entonces, de esta manera hemos visto la costumbre, y podemos recapitular diciendo que en el nuevo código se modifica la fórmula negativa que traía el Código Civil de Vélez, que decía, no pueden crear derechos por una forma positiva. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes. Se amplía la noción, que antes hablaba de usos y costumbres, por la de prácticas. Esto ha dado lugar a una cuestión interpretativa de qué significa prácticas. Se reitera el carácter de fuente de la costumbre cuando la ley se refiere a ella o en situaciones no regladas legalmente, que eso ya estaba en el código anterior. Lo que se agrega es que los interesados pueden referirse a la costumbre, lo que amplía la acción de esta fuente, y esto tiene relevancia sobre todo en la fase comercial. Se agrega la condición de que la costumbre no sea contraria a derecho en el artículo 1, cosa que no estaba en el código anterior, lo que constituye una fórmula de mayor amplitud que simplemente oponerse a la ley. Y lo que ya venía del Código de Comercio se recoge en el 964 y 970 sobre la integración del contrato, y en el 1063 sobre cómo interpretar los contratos. Entonces tenemos una continuidad
y algunas novedades en materia de costumbre, y esto es, con esto cerramos esta primera parte de esta clase. Vamos a la segunda fuente, que es la jurisprudencia como fuente. La jurisprudencia como fuente, indudablemente que es una fuente material. ¿Por qué? Porque no es vinculante, ¿no? La jurisprudencia, ¿qué entendemos por la palabra jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias que dictan los tribunales de justicia, o sea, un conjunto de sentencias, ¿no? Nosotros tenemos que partir de la base que la sentencia es la decisión judicial que se adopta ante un caso concreto y por lo tanto tiene una fuerza vinculante para las partes de ese caso concreto. Lógicamente, por una aspiración de justicia, si ante una situación análoga se resolvió de una manera, yo tengo la expectativa de que si se me presenta una situación parecida, obtenga la misma resolución, porque la idea de justicia es una, es común a todos. Nosotros tenemos un sentido de justicia que nos diría, bueno, pero como si este juez dijo A y este otro dice B, resolvamos, no puede ser que ante el mismo caso. Bueno, en nuestro sistema la jurisprudencia no obliga, no es que si como ya un juez que dijo, supongamos que interpretando el artículo 765 sobre los dólares, la obligación de dar en dólares, puede liberarse el deudor entregando moneda de curso legal. Un juez dice, las partes no pueden pactar nada en sentido contrario. Y otro juez dice, no, las partes pueden pactar. Evidentemente eso nos genera un sentido de injusticia. Y esto es un problema. Ahora, no es que el primer juez que dijo las partes no pueden pactar nada en contrario obliga al siguiente. El siguiente puede pactar, puede resolver lo distinto. Por eso decimos que la jurisprudencia es fuente material, porque tiene una autoridad. Yo soy juez, miro, bueno, ya ha habido varios casos donde se ha resuelto esto de una manera determinada, pero yo me puedo apartar. Las sentencias resuelven para las partes, son vinculantes para las partes. En otros casos análogos podría suceder que haya cambios. Lógicamente, si hay una jurisprudencia muy uniforme o francamente mayoritaria, es difícil cambiarlo, salvo que haya motivos fundamentalmente superiores, vinculados con, no sé, con principios fundamentales del ordenamiento jurídico, la dignidad de la persona, el bien común. Salvo los fallos plenarios. La jurisprudencia en principio no es fuente material, salvo en materia de fallos plenarios, que ahora vamos a explicar qué es un fallo plenario, porque en ese caso la jurisprudencia se vuelve obligatoria, pero es un tipo muy específico, muy también excepcional de sentencia. En el Código Civil y Comercial, lo vimos en otra clase, el artículo 1 no menciona la jurisprudencia. En realidad, cuando se redacta el proyecto, recordemos que el Código Civil y Comercial comienza a redactarse a través de una comisión creada por un decreto presidencial en febrero de 2011. Tiene un año de tiempo para hacer su tarea. Al año, en marzo de 2012, la comisión entrega un proyecto. En el artículo 1 de ese proyecto se incluía la jurisprudencia como criterio para interpretar la ley, para resolver, teniendo en cuenta, para resolver un caso, había que tener en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Esto dio lugar a una sensación de, bueno, se está incorporando la jurisprudencia del artículo 1, que son las fuentes. ¿La jurisprudencia pasa a ser fuente formal? Esto estaba así en el proyecto que sale de la comisión y va al Congreso. Durante el debate en el Congreso, los legisladores, en la comisión bicameral respectiva, bicameral porque había miembros del Senado y de diputados, deciden quitar esa frase y dan este fundamento. Suprimen esta frase en los criterios de interpretación que refiere a la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso, por entender que esta jurisprudencia importa un criterio vinculado al análisis del asunto judicial en cuestión, en procura la solución jurídica más adecuada que se fundamente en el antecedente judicial, más que un criterio de interpretación directa de la disposición legal. Yo creo que se quiso evitar problemas de determinar si esto significaba un cambio de sistema, si ahora la jurisprudencia pasaba a ser una fuente formal. Entonces, para nuestro tema, la jurisprudencia estaba mencionada inicialmente en el artículo 1, fue eliminada por la comisión bicameral. Cuando esto llega, finalmente el texto finalmente sancionado no habla más de la jurisprudencia, sino que habla de la finalidad de la norma,
y por lo tanto la jurisprudencia no tiene carácter de fuente formal. Sin embargo, sigue conservando, obviamente eso no significa que no sea fuente, es una fuente material de derecho. Dijimos que había algunos casos en que la jurisprudencia era obligatoria. Acá tenemos que hablar del fallo plenario. Vamos a explicar qué es un fallo plenario. El fallo plenario es una sentencia dictada por una Cámara de Apelaciones en pleno, que resuelve una cuestión en torno a la cual existen sentencias contradictorias dictadas por salas del mismo tribunal y se convierte en obligatoria para todas las salas y tribunales inferiores de ese fuero. Para explicar esto es necesario comprender cómo funciona un tribunal. Los tribunales están organizados en instancias. La primera instancia, generalmente, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tomar como ejemplo el Código Procesal Civil y Comercial, los fueros de primera instancia, los juzgados de primera instancia son unipersonales. Cuando uno tiene un litigio, tramita la demanda, contestación de demanda, producción de prueba, alegatos, sentencia. La sentencia de primera instancia se puede apelar. Cuando va a Cámara, la Cámara está conformada, por ejemplo, en el caso civil, por salas. Cada sala tiene 3 miembros. Hay salas de la A, B, C hasta la M. Entonces, si a mí me toca en el sorteo la sala L, mi tema va a ir a la sala L. Supongamos que sigamos con el tema de los dólares. Si se puede o no pactar en contra de lo que dice el artículo 165. Yo tengo un tema donde se pactó que se podía liberar entregando pesos y otro donde, mejor dicho, un juez de primera instancia me dice, sí, se puede pactar en contra de lo que dice el 765. A Cámara me toca la sala L. La sala L tiene criterio de que el 765 es supletorio, entonces se puede pactar. Muy bien, yo me quedo contento porque yo pacté que no podía liberarse el deudor entregándome pesos. Sin embargo, tengo otro juicio y apelo y va a la sala C. Y en la sala C, supongamos que los jueces entienden que la norma es imperativa y que las partes no pueden pactar que se entreguen siempre dólares. Siempre tiene que tener el deudor la potestad de entregar los pesos. Entonces yo tengo contradicción. La sala C dice una cosa, la sala L dice otra. Ante esa situación, cuando sale el fallo de la sala C, que a mí me perjudica, yo interpongo un recurso que se denomina de inaplicabilidad de la ley, que es solicitarle a la sala C que llame al plenario de todas las salas. Ahora no se va a reunir solo la C y la L, todas, de A a la M, todas se reúnan en plenario y resuelvan el tema. Y al resolverlo, unifican la interpretación. Entonces, sacan una doctrina, sientan una posición y esa posición se convierte en obligatoria para todas las salas y para todos los tribunales inferiores. De ese fuero, de esa jurisdicción y de esa competencia, es decir, el fuero civil de la Ciudad de Buenos Aires, del fuero nacional de la Ciudad de Buenos Aires, obliga a los jueces de eso. Por supuesto, un plenario de la Cámara Civil para los jueces civiles. La Cámara Civil de Buenos Aires no puede obligar a la Cámara de Córdoba o a la de Mendoza. Tendrán sus propios plenarios de acuerdo a sus códigos procesales. Es un recurso que está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial. Ahora vamos a ver algunas de sus disposiciones. ¿Cuál es el fundamento? Unificar la jurisprudencia y evitar la existencia de criterios dispares porque ofenden el sentido de justicia. Bueno, las normas que se aplican son el 288, que dice que solo será admisible contra una sentencia que contradiga la doctrina establecida por otra sala dentro de los 10 años anteriores. Es decir, tiene que ser un antecedente cercano, al menos dentro de los 10 años, y hay que invocarlo. O sea, yo cuando estoy apelando a la sala C tengo que invocar. Hago reserva de pedir el recurso de inaplicabilidad a la ley porque se está contradiciendo lo que ya se dijo en el antecedente de la sala L de tal fecha en tales y tales expedientes. El recurso se debe interponer 10 días después de que se salió la sentencia definitiva, se debe mencionar el precedente, expresar los fundamentos y el tribunal resuelve o no si es procedente. ¿Qué efecto tiene el fallo? Establece la doctrina legal aplicable, es obligatorio.
Y esta interpretación, artículos 300 y 303, será obligatoria para la Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales aquella sea tribunal de alzada, sin perjuicio de que el juez pueda dejar a salvo su opinión personal. Y solo se puede cambiar por otro plenario. Entonces, tenemos, estos son casos donde lo que resuelve una Cámara reunida en plenario, convocada en los términos del recurso de inaplicabilidad de la ley, se convierte en obligatorio y por lo tanto en fuente formal. Entonces, la jurisprudencia es fuente material, salvo cuando se dicta un fallo plenario, en cuyo caso se convierte en una fuente formal. La jurisprudencia como fuente tiene distintas maneras de difundirse, es importante mencionarlas en estas clases introductorias. Por un lado tenemos las publicaciones oficiales, ciertamente muy completas. La Corte Suprema tiene su sitio oficial, con sus siglas csjn.gov.ar. El Centro de Información Judicial publica a nivel nacional, de los tribunales nacionales, las sentencias que los tribunales tienen la obligación de remitir a este centro para que sean publicadas, debidamente anonimizados los datos en los casos donde pueda haber una cuestión de intimidad. Y después está el Sistema Argentino de Información Jurídica, el SAIJ, que también recoge mucha jurisprudencia, la publica y la difunde junto con distintos artículos y revistas. Después hay revistas especializadas, como La Ley, El Derecho, Jurisprudencia Argentina, muchas otras, muchas de base online, que difunden la jurisprudencia y también es la manera en cómo llega a nuestro conocimiento. De esta manera damos un cierre a la jurisprudencia como fuente. Y el último, para ir cerrando, nos va a tocar la doctrina y otras fuentes. En cuanto a la doctrina, es la opinión de los juristas, es una fuente material, obviamente que no es obligatoria. Hubo un momento donde sí, en el emperador Valentiano habían tenido ciertos juristas, que son Ulpiano, Paulo, Papignano, Modestino y Gallo, lo que se llamaba el ius publici respondendi ex autoritate principis, es decir, la autoridad para responder cuestiones y decir el derecho con la autoridad del príncipe, del gobernante, ¿no? Entonces, se los consultaba para que dijeran el derecho. Bueno, ciertamente esto fue un momento histórico determinado, hoy ya no sería algo posible. La jurisprudencia tiene un valor material, la doctrina tiene un valor material, los autores escriben sobre distintos temas, publican en las revistas, esos textos llegan a los jueces comparan, si tienen un tema donde interpretar pueden citar, muchas veces citan, las partes también citan en sus alegatos, en sus escritos de demanda, de contestación de demanda, citan a autores que refuercen su postura, si están interpretando, por ejemplo, un tema donde hubiera algún tipo de discusión, por ejemplo, el que estábamos hablando de los dólares, el artículo 765, si tuviéramos un autor que dice, no, esta norma es imperativa, otro que dice supletoria, bueno, quizás por la autoridad que tiene ese jurista, a mí me conviene citarlo en mis escritos, y de esa manera voy a convencer a los jueces, mire, he citado a la doctora tal, que sobre este tema tiene tales y tales opiniones, y es la persona más destacada, entonces, claro, el juez verá si esos argumentos son convincentes o no. Es una fuente material y por lo tanto no es obligatoria. Finalmente, otras fuentes materiales que ya las hemos mencionado, el derecho comparado, es el estudio, análisis de la legislación positiva existente en otros países, así como la interpretación y aplicación de la misma que hacen sus propios tribunales. El derecho comparado tiene un valor relativo, o sea, no, porque yo puedo elegir que me conviene traer este país o no. A veces tiene más valor si, por ejemplo, sabemos que nuestra ley en tal tema sigue a la ley italiana, entonces, por ejemplo, en torno al error, Argentina trajo el error reconocible que viene del Código Italiano, entonces, bueno, yo traigo el derecho comparado porque además es fuente de nuestro derecho, otras veces puede servir para iluminar, pero obviamente no es fuente formal, o sea, no es que el juez está obligado porque yo le indique, mire, viene en España este tema se resuelve así, porque nuestro país puede tener su propia solución al mismo tema, ¿está? Y después los principios y valores jurídicos, que como hemos visto, en el artículo 2 se señala
que para interpretar la ley hay que tener en cuenta los principios y valores jurídicos, y esto se convierte en un criterio de interpretación que también de alguna manera se convierte en fuente material que informa a la manera de determinar esto lo justo. En última instancia, las fuentes es de dónde viene lo justo, de dónde se expresa el derecho. Hay fuentes formales, la ley, la costumbre, los fallos plenarios, y otras fuentes que son materiales, que tienen autoridad, que dan contenido, que me hablan de la razonabilidad, pero que no son vinculantes, o sea, no obligan al intérprete, y por eso justamente se les llama fuentes materiales.